Exacto. Hay que estar pensando. Bueno, una carpinterita la arreglamos. Acá ponerle una piedra. Arreglar la cocinita, ¿oíste? ¿Escuchaste? Hola. Sí. ¿No se escuchó, Gustavo? Es que se escuchó la primera parte, pero ya la segunda parte se va, no se escucha nada. ¿Sí? Está bien. Sí, bueno, la hermana Adela mencionaba de que sí es un pasaje que tiene continuidad cuando lo interpretamos a la luz del contexto. A la luz del contexto es, como pone Bielka, tenemos autoridades superiores a las cuales debemos respeto y obediencia, y por ende, si hay leyes establecidas, esas leyes establecidas debemos de vivir conforme a ellas. Y si esas leyes nos demandan que paguemos tributo, que paguemos impuestos, que asumamos ciertos compromisos sociales, entonces, como buenos ciudadanos, pone Bielka, debemos cumplir con el pago de nuestros compromisos. Eso debe de ser así. Ese pasaje tiene continuidad. Cuando usted y yo en el proceso de interpretar hacemos un análisis teológico, tenemos que preguntarnos si el pasaje tiene continuidad, si es relevante para nosotros. Un ejemplo, puede ser que hay un texto, puede ser que hay un documento en la Biblia que habla o nos presenta una experiencia que no necesariamente se ajusta a la realidad de lo que nosotros vivimos ahora. Un ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón. Pablo atiende la situación de un esclavo que huye de su amo, sale de la casa de su amo, se escapa. Pablo lo conoce, le predica el evangelio, Este esclavo o siervo se convierte y Pablo le aconseja y le dice: tú tienes un amo, tú debes de regresar donde él. Yo le voy a escribir una carta para que él te reciba con todo amor. Y la carta de Pablo a Filemón es eso, una carta diciéndole: recíbelo, no reacciones contra él por causa de haberse ido, sino ahora recíbelo más porque él es creyente, y Filemón era un creyente. Recíbelo con todo amor. Hay una realidad a la luz contextual de la carta de Filemón, que es una carta pequeña, y es que se está hablando de una realidad social y cultural que es la esclavitud. Si yo traigo eso a mi realidad del siglo XXI, por lo menos en nuestro contexto, ese pasaje en algunos aspectos tiene discontinuidad, porque nosotros no vivimos una realidad llamada esclavitud, por lo menos en nuestro entorno, por lo menos esclavitud tal y como se concebía en el mundo antiguo, de que yo tenía personas que las ponía a trabajar, que yo era dueño, ellos eran mi propiedad legal. Hoy en día esa realidad y ese fenómeno social no existe en nuestro entorno, por lo menos en el entorno panameño. Entonces hay elementos de discontinuidad de ese libro con nosotros, aunque hay algunos elementos de continuidad que pudiésemos descubrir en medio del pasaje. Y que podrían ser aplicables a nosotros hoy y que tendríamos que descubrir cuáles son esos elementos de continuidad. Claro, alguien dirá, bueno, aquí hay discontinuidad porque hay elementos de tipo cultural y social. Sí, muchas veces esa es parte de la tarea del análisis teológico. Muchas veces la Biblia cita asuntos de índole cultural que ya no tienen que ver con nosotros porque no son realidades sociales ni culturales propias nuestras. Puede haber un pasaje con algunos elementos de discontinuidad y algunos otros elementos de continuidad. Sí puede haber. Pueden haber pasajes que tienen continuidad directamente, como Romanos 3. Sí los hay. Por eso es importante que en el proceso del análisis teológico usted considere estas cosas. Usted mira lo que se está tratando
¿Cuál es la temática que se está desarrollando? Y usted pregunta, ¿hay continuidad o hay discontinuidad? Ese es un tema importante. Y saben, dependiendo, muchas veces nosotros hemos sido enseñados en entornos donde ya sea el pastor, ya sea la organización, la iglesia, la denominación, manejan criterios de discontinuidad en su teología o criterios de continuidad. O manejan una mezcla de ambas cosas. Hay pasajes que consideran continuos mezclado con elementos de discontinuidad. Pero hay escuelas, inclusive en medio nuestro, sin que nos percatemos conscientemente, esos elementos están inmersos inclusive en la forma en cómo interpretamos la Biblia. Un ejemplo, algunas escuelas que manejan el concepto de discontinuidad es el tema de la escuela de interpretación dispensacional. Los hermanos que son dispensacionalistas dividen la historia en etapas, en periodos o en dispensaciones. Entonces dicen, la dispensación de allá del Antiguo Testamento se dividía en tales cosas y esa dispensación es diferente a la que vivimos ahora. Entonces lo que sucede allá no lo relacionamos con lo que sucede aquí. Entonces en el Antiguo Testamento se habla de Israel, en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. Eso significa, y la conclusión que saca una persona que tiene un acercamiento dispensacional, es que Dios tiene un plan con Israel, Dios tiene un plan distinto con la iglesia. Entonces divide la historia, la segmenta y empieza a sacar conclusiones totalmente diferentes. Dios tiene un trato con Israel, Dios tiene un trato diferente con la iglesia. Entonces empezamos a segmentar la historia y empezamos a decir, esto es lo que Dios hizo y va a hacer con Israel, esto es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Entonces empezamos a dividir la historia y empezamos en nuestra forma de interpretar a acercarnos con una perspectiva de discontinuidad. Hay algunas otras escuelas cristianas de pensamiento que consideran que sí hay continuidad en la Biblia. Si hay continuidad en la Biblia. Un ejemplo, Lutero y la mayoría de reformadores consideraba de que la Biblia tenía continuidad. Sí, están conectados bien. Hay los reformadores, Lutero y Calvino y todos esos famosos reformadores, ellos venían de un acercamiento donde ellos veían elementos de continuidad. Ellos relacionaban acontecimientos del Antiguo con el Nuevo Testamento, ellos llegaban y hablaban de lo que Dios operó y hizo en medio del tiempo de Israel y cómo él hizo operar su gracia, pero ahora bajo el tiempo de la iglesia, Dios sigue haciendo operar su gracia porque su gracia siempre ha estado presente a lo largo de la historia bíblica. Entonces la gracia no es un asunto tan solo del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento solamente la ley. Los que miran en el Antiguo Testamento solo ley y en el Nuevo Testamento solo gracia, probablemente ellos ven elementos de discontinuidad cuando se hablan de estos temas. Pero cuando decimos que la ley fue una forma en que Dios se manifestó al pueblo y algo que que ponía de manifiesto su gracia de múltiples formas, estamos diciendo que hay elementos de continuidad. Muchas veces la forma en cómo usted se acerque a abordar este tema de continuidad o de discontinuidad nos va a hacer tener un planteamiento muy particular a la hora de acercarnos a ver la Biblia. Pero usted y yo, cuando interpretamos, tenemos que considerar en nuestro análisis teológico, que es el cuarto aspecto que estamos considerando en la interpretación o en el análisis teológico, el elemento
el elemento de la continuidad o de la discontinuidad. ¿Alguien iba a comentar algo? Pastor, entonces todo queda en manos de la interpretación que se haga en su momento de la palabra escrita del Señor. Por eso, en ese proceso de interpretar, que es un paso importante, usted tiene que aplicar estos análisis. Todos estos análisis que hemos visto son temas vitales para interpretar bien. Cuando yo digo que hay acercamientos que ya tienen establecido temas de continuidad o de discontinuidad, es porque en su proceso de acercarse al texto ellos han dicho, no, esto no se relaciona con lo otro. O establecen una premisa y dicen, no, todo en la Biblia funciona bajo un concepto de discontinuidad, o todo en la Biblia funciona bajo un concepto de continuidad. Lo que yo quiero plantearles hoy es que cada vez que nos acercamos al texto, usted necesita ver si hay elementos de continuidad o si no, o si hay elementos de discontinuidad, o en dado caso, si hay ambos elementos en un pasaje. Porque puede ser que haya algunos elementos de continuidad en algún aspecto, pero en otros aspectos haya discontinuidad. Entonces, no es un asunto de que, bueno, así me enseñaron y así voy a aplicar. No, lo que yo necesito es aprender a aplicar ese análisis teológico que me haga ir al texto de una forma seria, interpretarlo y mirarlo y decir, ¿hay aquí elementos de continuidad? Sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los elementos de discontinuidad? Son estos. Y cuando yo los identifico, yo no voy a correr el riesgo de sacar una conclusión como esta. Un ejemplo, habiendo puesto el ejemplo de Pablo escribiendo a Filemón, sacar una conclusión que podría haber sido la conclusión de un creyente a lo largo de la historia, llegar y justificar. Es justificable que los creyentes tengan esclavos. La esclavitud es justificable. Sabe que antes de las guerras de secesión, la guerra civil en los Estados Unidos, sabe que mucho del conflicto, parte del conflicto que hubo entre el norte y el sur fue por el tema de la esclavitud. Y sabe que interesantemente aquellos que eran cristianos practicantes más devotos eran los que admitían y usaban textos bíblicos como los de Pablo en su carta a Filemón para justificar que ellos podían tener esclavos que eran de su propiedad. Y bajo esa premisa, ellos justificaron eso. Qué interesante este tema, Pastor. Porque al final de cuentas ese acercamiento no era correcto, no es una forma correcta de verlo, pero se usó como justificación por parte de muchos terratenientes cristianos del sur que llegaron y dijeron, no, si la Biblia me justifica a mí a tener esclavos, ellos son míos, son mi propiedad y yo hago con ellos lo que yo quiero. Y usaban la Biblia y citaban la Biblia. César. Sí, que como usted dice, es bien interesante este tema, aún aplicable a un suceso histórico, ¿no? Como son las guerras, o sea, las guerras de secesión que dieron con la independencia norteamericana. Y es que posiblemente puede ser que en ese tiempo ¿cómo se llama? El contexto teológico, de interpretación teológica, tenía mucha literalidad o mucho de interpretar literalmente, o sea, algunos aspectos que concernían con eso, ¿no? Y en esto, pues, del análisis teológico, que en la interpretación nosotros debemos hacer, pues, para poder interpretar de manera correcta el tema, está precisamente
la escuela teológica a la que nos hemos suscrito, ya sea consciente o inconscientemente. De ahí donde viene, si yo tengo, por ejemplo, como en el caso de los norteamericanos sureños de ese tiempo, ellos tenían un concepto bueno, ellos no manejaban eso así, pero viéndolo viéndolo en la actualidad hacia atrás, ellos eran lo que nosotros conocemos como fundamentalistas en cuanto al cristianismo. Entonces tenían una serie de parámetros para interpretar ciertos aspectos de la Biblia y le daban continuidad en su época. Como en la Biblia se mencionaba la esclavitud, entonces en 1700 y tanto, 1800 y tanto, ellos daban aval para seguir practicando la esclavitud en las condiciones como la celebraban en esa época. Sí. Este tema es relevante a la hora de hacer un análisis teológico como parte del paso de interpretación, por una razón, porque si hay algo que usted no podemos llegar y decir el Antiguo Testamento está allá, el Nuevo Testamento está aquí, y no tienen ningún tipo de vínculo y no tienen ningún tipo de relación. Hay un aspecto fundamental en esto y que nos hace entender que la Biblia nos presenta una revelación progresiva. Hay conceptos que se transmiten en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento reafirma. Hay conceptos que el Antiguo Testamento desarrolla parcialmente, pero que el Nuevo Testamento complementa y amplía. Hay conceptos que el Antiguo Testamento trata de una forma inicial, los anticipa, es como que se da un vislumbre de esas cosas y el Nuevo Testamento las termina de comunicar. O sea, es como ese proceso de la semilla que se siembra, nace germina un pequeño tallo, ese tallo crece, se convierte en una flor, luego en un arbusto o en un árbol y crece y da fruto. Es un proceso. La revelación de la Biblia es una revelación progresiva. Hay una revelación que se presenta en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se amplía, se clarifica y que es importante. Dice Oli y Marta, de este tema casualmente vimos una llamada 12 años de esclavitud basada en un caso de la vida real, y nos llamó la atención que los norteamericanos anglos le leían mucho la Biblia a sus esclavos. Sí, y lo hacían, esa película lo hacían, Marta, porque ellos consideraban que ellos necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Ellos se consideraban cristianos devotos, pero muchas veces al aplicar con suma literalidad la Biblia, no respetaban este concepto de continuidad o de discontinuidad. No respetaban el concepto de revisar si hay elementos de continuidad y cuáles elementos no eran elementos de continuidad. César pone la revelación progresiva en la enseñanza de que Dios se ha revelado a sí mismo y su voluntad a través de la Escritura con una claridad cada vez mayor a medida de que eran escritas. En otras palabras, entre más posterior el escrito, se da más información. Por lo tanto, Dios revela conocimiento en una forma progresiva y creciente a través de la Biblia. Esa es la idea de revelación progresiva. Ejemplo, mire, hay un concepto en la Biblia que es fundamental, y ayer lo veíamos en la clase de estudio bíblico que tenía con los hermanos de la iglesia. Empezamos a hablar del tema de la expiación, y empezamos a hablar que el concepto de expiación está ligado con la idea de ofrenda o sacrificio. Pero el concepto de ofrenda y sacrificio en el Antiguo Testamento está asociado con el sacrificio de ofrendas animales y el derramamiento de sangre. Y hay pasajes de la Biblia que dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
ese concepto de que tenía que haber derramamiento de sangre es un concepto que viene desde la ley dada a Moisés. O sea, tenía que haber un ofrecimiento de una ofrenda animal, derramar su sangre para que hubiese perdón de pecados. Y Dios lo estableció así. O sea, ese sacrificio tenía una implicación, era un acto que Dios había determinado, porque para Dios tenía que ofrecerse, tenía que haber un sacrificio. Pero esos sistemas de sacrificios que se citan en el Antiguo Testamento son tan solo un anticipo, son tan solo una sombra de lo que había de venir. Porque el sacrificio perfecto que describe el Nuevo Testamento es la obra redentora de Cristo en la cruz, donde también hubo derramamiento de sangre, hubo muerte, hubo una ofrenda. Solamente que aquí se ofreció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Entonces, cuando usted mira a la luz de toda la revelación de la Biblia, el sacrificio y la ofrenda y el derramamiento de sangre venía desde la ley dada por Dios a Moisés. Era necesario cumplir con eso. Pero en el Nuevo Testamento se nos revela que esa práctica era tan solo un anticipo de lo que había que venir, de lo que tenía que venir. Déjeme buscar aquí al hermano Luis, que me dicen que está, pero es que yo tengo a Mailí aquí registrada. Déjeme buscar a Luis acá. Luis Amudio. Ok, vamos a ver si conectamos a Luis. Ok, en medio de todo eso, mire cómo la Biblia nos presenta una revelación progresiva. Pero cuando yo leo textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, un ejemplo, leo pasajes que presentan a Jesús como el Cordero, que el Cordero de Dios, presentan a Jesús como la ofrenda y el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, cuya sangre fue derramada en la cruz. Yo digo, bueno, ¿qué elementos de continuidad o de discontinuidad yo encuentro? Bueno, es que hay elementos en el Antiguo Testamento que anticipaban eso. En medio de todo esto, este es un tema importante que identifiquemos. ¿Cómo sabemos que nosotros somos los que estamos haciendo la interpretación correcta? O sea, lo que en verdad quiso decir Dios, porque analizamos el pasaje dentro de su contexto original. Para eso tenemos la revelación. Y si yo reviso ese pasaje a la luz de su contexto y a la luz de la revelación más amplia, cualquier interpretación que yo haga tiene que estar en armonía con el resto de la revelación. Si no está en armonía, ha habido problema en algún momento de la interpretación, de alguna índole. Pero debemos de recordar que por eso yo tengo que, para interpretar, entender el pasaje en su contexto original, saber por qué se dijo, por qué se comunicó, qué se estaba queriendo decir, qué circunstancias estaban pasando. Cuando yo tengo claro eso, sobre la base de eso yo voy a sacar conclusiones. Sobre esa base yo voy a establecer pautas. Pero esas pautas o conclusiones yo voy a tener que revisarlas. Claro, la gente cuando saca conclusiones no se pone a revisarlas muchas veces a la luz de la Biblia, simplemente da por sentado que son correctas. Esta es mi conclusión y punto. Por eso es saludable, Bielka, muchas veces cuando estudiamos la Biblia y la interpretamos, como hablábamos la semana pasada, hacer esa interpretación en comunidad. Porque en el entorno de comunidad podemos ser corregidos en cuanto a un acercamiento incorrecto al texto.
Lastimosamente hay mucha gente que interpreta el texto y cuando usted le plantea, bueno, pero es que eso no es lo que el texto quiso decir originalmente, dicen, no, eso que usted dice no es así, simplemente lo que yo digo es punto. Entonces dice bien que hay pasajes que estarán por completo fuera de contexto y que hay que desechar. Sí, hay gente que interpreta y explica un texto bíblico fuera de su contexto. ¿Usted le va a dar un amén a esa interpretación? Bueno, usted y yo no deberíamos de darle un amén a eso. No deberíamos de darle un amén a ese planteamiento si se ha sacado el pasaje fuera de su contexto. Entonces, lo que necesitamos es tener la capacidad de examinar en el paso de la interpretación con minuciosidad, examinar el texto, hacerle un análisis histórico-cultural, hacerle un análisis contextual, hacerle un análisis léxico-sintáctico y hacerle un análisis teológico. Cuando usted y yo aprendemos a hacer ese tipo de análisis en el proceso de la interpretación, evitamos caer en los errores, evitamos caer en los excesos, evitamos caer en acercamientos no correctos al texto. ¿Hay gente que interpreta fuera de contexto? Sí. Hay gente que cuando estudia un pasaje establece elementos de continuidad cuando no los hay. Sí, hay gente que establece vínculos de continuidad y no hay vínculos de continuidad. Por eso, cuando yo estudio un pasaje y lo comparto con otros en medio de mi proceso de aprender, esos otros me pueden corregir y puede ser que me digan, no, mira, es que esto debes de considerar tal cosa. Pero muchas veces la gente cuando se acerca a interpretar la Biblia o repite lo que escuchó y lo repite sin investigar, sin analizar lo que escuchó, o simplemente plantea lo que piensa. Yo creo que eso es lo que significa ese pasaje. Pero por eso es saludable que en medio de su dinámica y mi dinámica de estudiar la Biblia, nosotros tomemos espacios de tiempo para reflexionar en el texto y aplicar estos análisis en particular. Dice Bielquita, las Biblias en lenguaje moderno pueden estar interpretando, adaptando el pasaje al contexto actual o regional. Bueno, las Biblias con lenguaje moderno, algunas de ellas usan equivalencias dinámicas. Ellos lo que hacen, las Biblias con equivalencias dinámicas, no es interpretar, lo que están haciendo es traduciendo, porque interpretar es explicar el texto. Traducen el texto en un lenguaje que sea entendible para los receptores, o sea, para nosotros, para que lo podamos entender. Por eso mucha gente prefiere esas Biblias con equivalencias dinámicas, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. No se interpreta. Lo que hacen esas Biblias es traducir el texto. Y la traducción la ajustan al contexto y a los receptores. Tratan de no perder el sentido de lo que se quiso decir, solamente que buscan términos que puedan transmitir la idea, solamente que lo hagan en un lenguaje entendible para nosotros. Pero esas Biblias y esas traducciones no están interpretando, lo que están haciendo es traduciendo el texto. Todos nosotros somos intérpretes desde que nos acercamos al texto para entenderlo y para explicarlo. Nos convertimos en intérpretes. Pastor, acláreme una duda. Sí. Mire, ahora que está hablando usted de la traducción, ¿no? ¿Por qué cuando se traduce, y voy a utilizar el término traducción, de un idioma a otro, pero en el ámbito verbal, oral, se le denomina a esta forma, se le denomina interpretación? O
Sin embargo, cuando es de un texto escrito de un idioma a otro, se le pone tal cual traducción. Esa, si de repente usted sabe por qué razón se hace esa diferenciación. Bueno, trato de captar un poco tu pregunta. Vuelven a hacer, es que no Sí, trato okay. de agarrar el hilo. Bien. Cuando se traduce de un idioma a otro, en el ámbito oral o verbal, es decir, hablado, se habla de interpretación. Por ejemplo, usted habla sueco, está dirigiéndose a nosotros en sueco, y yo en español le estoy haciendo la equivalencia en el idioma, ¿no? En el idioma que la mayoría habla, pero a eso se le llama interpretación. Sin embargo, es diferente. O sea, la gente le llama interpretación, o así se llama. Bueno, es que así le dice. Así le dicen. Ajá. Entonces, cuando es un texto escrito en sueco al español, ya no se habla de interpretación, sino se habla de traducción, como en el caso de las Biblias. Pero no sé, Martita, que maneja el tema de fonética y lingüística, si ella tendrá algún aporte en ese sentido. Por lo general, cuando hablamos de la Biblia traducida a otros idiomas, yo estoy traduciendo, no estoy interpretando. Interpretar el texto significa buscarle el significado a lo que se está queriendo comunicar. Entender qué es lo que el autor quiso decir. Claro, en el proceso de la traducción es importante que los traductores también entiendan esto, pero lo que yo tengo entendido, no soy experto en traducción en el área de traducción de un idioma a otro. Por lo general el concepto de traducción es el concepto apropiado. Estamos traduciendo, estamos buscando una terminología apropiada que comunique lo que el texto dice en el idioma receptor, a donde quiero traducir. Para mí es un asunto ligado con la traducción. Yo no estoy interpretando, por lo menos desde la perspectiva, sin ser un experto en el área de traducción, porque esa área yo no la manejo, pero es un asunto de traducción. Mucha gente dice, no, es que aquí se interpretó la Biblia. No, se tradujo la Biblia en ese sentido. Dice que Martita ya viene, que está ocupada. Ok, tal vez ella nos hubiese podido ayudar un poco en medio de todo eso. Esa es una buena pregunta para hacerle a alguien que maneja este tema de la lingüística y del tema de la traducción. Sería una buena pregunta que tal vez Marta podría, tal vez si ella tiene noción de esto, ella que ha manejado más cursos de fonética, de lingüística y asuntos de este tipo. El detalle es que nosotros, cuando nos damos a la tarea o al paso de interpretar, necesitamos considerar el análisis teológico. Necesitamos entender que la Biblia es una revelación progresiva. Y ese modelo de acercamiento es saludable. Usted va a encontrar cosas que en el Antiguo Testamento se expresan, pero no se expresan de forma abierta y total, pero que sí se expresan y se amplían en el Nuevo. Así que yo encuentro constantemente un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no puedo llegar y desvincular el Antiguo Testamento y decir, no, el Antiguo Testamento habla cosas que no tienen que ver nada. Es como algunos acercamientos interpretativos en la historia de la Iglesia. Han dicho, no, el Antiguo Testamento hay que desecharlo, porque lo que está en el Antiguo Testamento tiene un lenguaje y presenta un Dios totalmente distinto al del Nuevo. Nosotros debemos de aceptar solamente las cartas y epístolas de Pablo y algunos documentos del Nuevo Testamento. Un famoso hombre llamado Marción, en los primeros siglos de la Iglesia, hizo eso. Y aún mucha gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque desvinculaban y no veían elementos de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque él decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de juicio.
El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Entonces, cuando planteaba eso, estaba diciendo de que no hay continuidad ni siquiera en la revelación acerca del Dios de la Biblia, porque decía el Dios del Antiguo es distinto al Dios del Nuevo. Ese hombre planteaba elementos de discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ese tipo de acercamiento no es correcto, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es presentado muchas veces con juicio, trayendo su ira sobre aquellos que se apartan, es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se expresa y se pone de manifiesto el amor de Dios también en muchos otros textos. Comentarios o algún planteamiento en medio de lo que hemos estado hablando en esta parte. ¿Alguien que quiera participar o hacer algún comentario? Pastor, bueno, tratando de yo responder la pregunta que hice, ¿no? Acabo de encontrar algo que más o menos explica lo que pregunté. Y dice lo siguiente: la diferencia clave entre la traducción y la interpretación yace dentro de la elección del canal de comunicación. En otras palabras simples, la traducción trabaja con la comunicación escrita, mientras que la interpretación se trata de la palabra oral. Es decir, que al mismo proceso, dependiendo del canal de comunicación, la palabra hablada o la palabra escrita se le nombra de diferente manera, pero es aparentemente lo mismo. Ok. Bueno, traducción entonces, según esa definición, se relaciona con el proceso, ligado a los documentos escritos. Exacto, a los textos, correcto. A los textos escritos. O sea, el proceso de tomar un texto y llevarlo a otro idioma es un proceso de traducción, asociado con la traducción. La interpretación tiene que ver más con un asunto de tipo oral. Exacto. Por lo menos a la luz de esa... dice Lorena, la revelación progresiva concluyó al terminar el canon bíblico, ¿verdad? Dice la hermana Adela. Bueno, es que esa revelación expresada en el Nuevo Testamento, con esos 27 libros, hacen que ese grupo de libros o ese canon de libros sean nuestra norma. Por eso cuando nosotros decimos que esos 39 libros y los 27 del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento son nuestro canon bíblico, nuestra referencia autoritativa, significa que esa revelación expresada en el Nuevo Testamento es la culminación de la revelación de Dios. Eso significa de que ya no siguen surgiendo, ¿cómo se llama?, documentos y libros con nueva revelación de Dios, con nueva revelación inspirada de parte de Dios. Ya no podríamos hablar de que ahora vamos a tener un libro número 28 del Nuevo Testamento que vamos a llamar la epístola de San César Tuñón. No podríamos, porque el canon ya está bíblico. Ya está cerrado. Cuando hablamos de todo esto, estamos diciendo que el canon con los escritos del Nuevo Testamento se cerró. O sea, ya no puede aparecer alguien que dice, Dios me inspiró, así como inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, me inspiró a mí, o completó cierta revelación y ahora la puse por escrito en un libro, añadámoslos a la Biblia a partir de ahora. No, el canon bíblico está cerrado. Esa revelación, inclusive la Biblia dice que Cristo es la revelación final de Dios. Cuando nosotros llegamos y leemos en el Nuevo Testamento acerca de Cristo, de su propósito, de sus planes, Él es el cumplimiento del plan divino. Él es el cumplimiento de los designios de Dios
y del plan de Dios. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, dice la escritura así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, Dios en el pasado habló, y habló a través de los profetas, pero en estos postreros días ha hablado a través de su Hijo. A través de los profetas en el antiguo pacto, Dios comunicó algo, pero ahora en estos postreros días ha hablado a través del Hijo, porque el Hijo revela el propósito y el plan redentivo de Dios. Por eso decimos que Cristo es la revelación final de Dios. Por eso la revelación expresada en la Biblia y en el Nuevo Testamento en particular nos lleva a Cristo. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde tenían que hacerse ofrendas y sacrificios y derramarse sangre, tiene su pleno cumplimiento total y absoluto en Cristo, el sacrificio perfecto. El canon bíblico fue que seleccionó los libros del Nuevo Testamento. Bueno, cuando hablamos del canon bíblico estamos hablando de los libros que componen aquellos documentos autoritativos que consideramos que tienen autoridad de parte de Dios. ¿Quién escogió ese canon? ¿Quién definió ese canon? Bueno, hay varios planteamientos que nos recuerdan quién definió ese canon. Primero, estamos hablando el uso que podríamos llamar el uso litúrgico. O sea, un ejemplo, el Nuevo Testamento, los libros que tenemos eran libros que la iglesia usó, que la iglesia leyó, que la iglesia tomó como norma. Y por su uso dentro de la iglesia, la lectura de las cartas de Pablo, la lectura de los documentos del Nuevo Testamento, la lectura de los evangelios, llegó un momento que por ese uso litúrgico se llegó y se consideró, estos son libros que la iglesia ha reconocido por su uso. Segundo, tiene que ver con el tema de la ortodoxia. Aquellos libros que contengan o que contienen la enseñanza fundamental de Jesús o que gira alrededor de la enseñanza principal de Jesús, son libros que están fundamentados en lo que Él transmitió y por ende son libros que tienen la autoridad para ser reconocidos como tales. Entonces es un asunto de uso que tenían los creyentes de esos documentos en el caso del Nuevo Testamento. Lo que contienen y su mensaje es un mensaje que tiene armonía, que se fundamenta en lo que se transmitió y en la doctrina que Jesús transmitió. Eso es importante. Al final de cuentas, fue en algún momento de la historia que la iglesia llegó y de forma definitiva estableció un canon. El Antiguo Testamento, probablemente unos 200 años antes de Cristo, ya estaba cerrado el canon. Los judíos ya reconocían ciertos libros con autoridad. El Nuevo Testamento, probablemente para el año 300 y algo, fue la época donde ya se tenía una idea de cuáles eran esos libros y que se empezó a hablar de 27 libros tal y como los tenemos hoy. Pero a partir de ese momento se estableció una pauta y los líderes de la época establecieron: estos son los libros que la iglesia usó, y por el testimonio de los cristianos a lo largo de esos primeros siglos se puso en evidencia que habían libros que tenían una base y un fundamento en la revelación de Dios y se les dio la autoridad. No fue la iglesia que lo reconoció, sino que la iglesia por el uso definió que esos libros eran. Alguien no puede decir hoy que uno de los libros apócrifos se debe agregar a la Biblia. Bueno, hay mucha gente que lo dice. Hay algunos libros que algunos han dicho que deben estar incluidos. Un ejemplo, la Iglesia Católica en el caso del Antiguo Testamento dice que hay un grupo de libros
que deben incluirse en el Antiguo Testamento o de adiciones a ciertos libros. ¿Por qué no lo aceptamos nosotros? Porque el mismo judaísmo y el Antiguo Testamento narra la historia del trato de Dios con Israel. El mismo judaísmo no acepta esos libros y por eso nosotros tampoco lo aceptamos. En el caso del Nuevo Testamento, a lo largo de los primeros siglos hubo algunos creyentes que consideraban que un ejemplo, la epístola de Clemente de Alejandría, debía ser un documento que estuviese en el canon bíblico. Algunos otros libros fueron considerados por algunos sectores del cristianismo como libros inspirados, pero con el paso del tiempo todos esos documentos fueron rechazados por la mayoría del cristianismo. Y es por eso que bajo un criterio de casi unanimidad, la Iglesia estableció 27 libros. Hay algunos sectores que todavía consideran algunos libros fuera de esos 27 como libros inspirados. Sí, hay algunos sectores que consideran algunos libros, principalmente algunos sectores de ciertas iglesias en otros contextos, como iglesias ortodoxas o iglesias, como se llama, pero ellos consideran que esos libros son libros que pueden ser de beneficio leerlos, aunque ellos no hablan de que sean libros con autoridad canónica. De acuerdo a una interpretación, pregunta Bielka, de acuerdo a una interpretación en el contexto actual, ¿fue por el uso, no por su interpretación? No, es que nosotros usamos el criterio que se definió ya hace mucho tiempo atrás. O sea, el que un libro esté incluido dentro del canon bíblico es no por cómo lo interpreto o cómo lo entiendo hoy, sino por el criterio que ya se estableció desde hace mucho tiempo, por el criterio. Y si yo examino esos libros, me encuentro que esos libros respetan la enseñanza de Jesús, respetan la armonía de la Biblia, respetan su contenido, no está en disonancia con la enseñanza bíblica general en cuanto a los temas que desarrolla. Y por eso es que la Iglesia hoy en día no es por su interpretación, sino que es porque ya hubo un criterio que definió qué eran y consideramos que ese criterio es válido. Y hasta el día de hoy, a pesar de los siglos que han pasado, la Iglesia sigue planteando el mismo criterio, revisando los mismos argumentos y diciendo si esos argumentos siguen siendo válidos. Y por eso, por su uso litúrgico, porque respeta la enseñanza fundamental de la Biblia y lo que Dios ha querido revelar a lo largo de la Biblia, es que seguimos sosteniendo que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo. Si alguien llega y me dice, bueno, pero ¿por qué ustedes no incluyen algunos otros libros como la epístola de Clemente de Alejandría? ¿Por qué no incluyen el discurso de Diogneto y algunos otros libros? Bueno, porque el contenido de esos libros y la evidencia de esos libros nos muestra de que algunos de esos libros probablemente son libros espurios, son libros aún que ni siquiera sabemos quién los escribió. Son libros que ni siquiera sabemos cómo se llama, y se atribuyen algunos de ellos a ciertos personajes y no se tiene seguridad si fue realmente ese personaje quien lo escribió. Y por todas esas dudas, a la hora de analizar esos textos, es que esos textos bíblicos se rechazan. Así que en medio de todo eso, Bielquita también llega y dice, o sea que esos libros no incluidos se han revisado recientemente, se han revisado a lo largo de la historia, Bielka. Desde los primeros siglos ha habido estudios de la lingüística, de la sintaxis, del contenido, de la datación aún de los documentos que se han hallado, de qué época probablemente son. Todo eso se ha revisado. Inclusive hay páginas y sitios web donde existen esos documentos. Usted tiene acceso inclusive al análisis de estudiosos que manejan
esos idiomas y ellos plantean por qué esos libros no están dentro del canon bíblico. Hay un sitio que les voy a escribir allí por si quisieran en algún momento leerlo. Voy a escribirlo aquí. Es un sitio en inglés, así que no me acuerdo si es .com o .org, así que pueden buscarlo si a alguien le interesa el tema. www.earlychristianwritings.com. Es un sitio donde, y es un tema que se ha estudiado por mucho tiempo, y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Viene estudiándose toda esa documentación y la gente que lo estudia analiza todos los elementos lingüísticos, históricos, culturales, de contenido, que si el contenido armoniza con la enseñanza bíblica del resto de la Biblia o no, quién lo escribió, se tiene certeza de quién lo escribió o no. O sea, todo este tipo de cosas son asuntos que se han analizado a lo largo de siglos. Y aún los estudiosos hoy, con todas las ventajas para analizar esos documentos, siguen sosteniendo que los documentos que nosotros tenemos son documentos que tienen la autoridad bíblica, la autoridad para decir que son canónicos, inspirados por Dios, y porque otros no, porque han sido analizados a lo largo del tiempo. Bueno, nos hemos metido en un ámbito interesante, pero obviamente esa parte del análisis teológico tenemos que hacerlo. Cada vez que analizamos un texto, necesitamos mirar su aspecto teológico. Y el aspecto teológico tiene que ver con la continuidad o la discontinuidad de la revelación expresada en la Biblia. ¿Es una revelación continua o discontinua? ¿En qué sentido es continua? ¿En qué sentido es discontinua? Puede ser entonces, reitero, que un texto bíblico tenga elementos de discontinuidad, pero también pueda tener elementos de continuidad. Puede tener ambos elementos. Por eso mi análisis teológico tiene que ser con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Entonces el tema de la discontinuidad tiene que ver muchas veces con temas culturales. Sí, hay temas culturales que la Biblia no necesariamente me está diciendo que es prescriptivo eso, que yo tengo que también hacer eso que culturalmente es diferente a mi época, sino que simplemente nos está informando y describiendo circunstancias de la cultura de aquel momento. Por eso yo necesito en mi análisis incursionar en este ámbito. Pero ese es un tema interesante, necesario en el proceso de interpretar. La semana pasada habíamos dejado algo, creo que de tarea, que no me viene, estoy tratando de revisar dónde anoté la tarea de la semana pasada. Alguien que me refresque un poco la memoria. ¿Qué habíamos dejado de tarea de la semana pasada? Que dijimos que íbamos a revisar. ¿Alguien lo anotó y que pueda recordarnos? Sí, ¿Qué fue lo que anotamos, hermana? Mateo 5:22 y Mateo 23 del 17 al 19. Teníamos que hablar y porque Jesús había utilizado la palabra necio. Y sí. Estaba necio en Mateo 5:22 y qué interpretación era necio en Mateo 23, 17, 19. Y después leer capítulo 1 de Jeremías y cuáles palabras consideraba clave. Palabras claves de Jeremías capítulo 1. Cuando hablábamos del análisis gramatical sintáctico,
del análisis gramatical sintáctico hablamos de que el estudio de las palabras es importante. Ese pasaje es un pasaje que mucha gente usa para llegar y decir que la Biblia tiene contradicciones, porque en una parte Jesús llama necio, o dice que usar el término necio es un término no adecuado, no debido, pero que en Mateo 23 él trata de necios a los fariseos y a los escribas, y muchos llegan y dicen, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Qué explicación? ¿Buscó usted en algún diccionario o en algún lugar la palabra necio? Sí, pastor. Yo Okay. en 2 diccionarios. Ok, ¿qué dice? En el diccionario que usted, que era el diccionario un diccionario que bajó el hermano de sí. Sí, sí. Y entonces, Sí. el diccionario que es el diccionario Winston Nelson, del doctor Winston Nelson. Ajá, sí. Pero cuando yo lo busqué allí, yo lo interpreté así porque yo lo leí Mateo 5, 22, pero él estaba en Mateo 5, 22, Jesús estaba hablando, era también de la ira, y él estaba hablando en el capítulo 22 de necio, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces la palabra necio manifiesta la perversidad humana y también sus pecados y las maldades. Y allí la palabra necio, Jesús lo miró como ese aspecto, pues, de la maldad del corazón del hombre. Uh-huh. Yo en Mateo 23, la palabra necio usa en el versículo también 19, pero tiene una actitud que la palabra necio es una actitud que se usa contrario a lo que es la sabiduría que emana de Dios, o sea que los fariseos y ellos no tenían esa sabiduría de lo alto. Uh-huh. Y entonces no sirve de que ellos no tenían ese temor hacia Dios. Así que así fue más o menos como yo lo hice la tarea. Ok, ¿alguien más que quisiera añadir algo? Pastor, eso quiere decir, A todo esto. ¿Alguien más? Pastor, eso quiere decir que esas 2 palabras eran diferentes en su origen, nada más que se tradujeron igual. Por lo menos en castellano se están traduciendo igual. Exacto. El tema es que necio en el contexto de Mateo 5 es tratar con una expresión insultante a una persona. La palabra es una palabra poco usada y que tal vez podría traducirse como cabeza vacía, pero al final de cuentas, sí, es la palabra raca con K, no con C. Significa vacío, que puede ser traducido como imbécil. Es una palabra injuriosa, una palabra insultante, pone la hermana de él así. El raca, y no es de racataca, el raca es, que se traduce necio en Mateo 5, es una expresión insultante y que da la idea de imbécil. Tratar de esa manera es prácticamente, y Jesús asocia eso con matar, porque el Mateo 5:21 viene hablando de matar. Hay personas que cometen homicidio, quitan la vida a alguien, pero hay personas que con su forma de hablar atentan también contra la vida de la gente. Pero en el contexto de Mateo 23, necio, el contexto lo define como lo opuesto a la sabiduría, o sea, terco, insensato,
cuando Jesús trató a los líderes religiosos, la connotación de esa palabra en el contexto de Mateo 23 es: ustedes son tercos, ustedes son gente insensata, gente que se mueve conforme a su terquedad, gente que no se mueve conforme al corazón de Dios, sino que hace las cosas a su manera. Entonces, en medio de todo eso, esas dos palabras que traducidas en castellano se ven igual, tienen un significado diferente. Por eso la importancia de estudiar las palabras en su contexto y buscar un poquito el sentido que esas palabras podían tener. Por eso el análisis léxico o el análisis de palabras que dijimos que es importante hacer es relevante en algún momento. ¿Qué palabras de Jeremías capítulo 1 usted consideró que eran palabras que podían ser significativas a la hora de interpretar Jeremías 1? ¿Cuáles palabras usted encontró que eran palabras significativas que usted encontró en Jeremías 1 y que usted dice esas palabras tienen una tremenda, un tremendo implicación para la interpretación de ese pasaje? ¿Usted señaló alguna palabra allí? ¿Qué? Algunos podrían llegar y decir, bueno, la palabra juicios. Dios dice, proferiré mis juicios. Y uno se pregunta, ¿qué significa la palabra juicios? Jeremías 1:8, no le temas a nadie, que yo estoy contigo. Bueno, podría ser la palabra temor. ¿Qué significa temor en el contexto de que Dios le dice a Jeremías, no temas a nadie? ¿Qué implica esa palabra temor? Porque está hablando de que Jeremías no tengas temor. ¿Qué implica esa palabra? Pero esa palabra nos ayuda a entender el pasaje, porque pueden haber muchas palabras que yo pueda investigar, pero yo tengo que investigar palabras que pueden ser relevantes. Ve y diles que yo te ordeno, no temas. No temas. Le reitera varias veces a Jeremías que no tema. ¿Qué implica lo que Dios le estaba diciendo al profeta? ¿Qué tipo de temor es ese? Bueno, podríamos investigar ese término. La palabra juicio, me dijo alguien también que podría ser una palabra. Yo proferiré mis juicios, dice el versículo 16. Yo tengo que buscar palabras que sean claves y que me pueden ayudar a entender el pasaje. Por eso usted tiene que ver si hay palabras que se repiten. Cuando hay palabras que se repiten frecuentemente, esas palabras pueden ser significativas. Y cuando hago un análisis de palabras, son palabras que le tengo que prestar cierta atención y cierta importancia. ¿Ok? Eso es importante. Ok. Vamos a dejar nuestro tiempo hoy por acá. Hemos invertido más o menos como 1:15. Hoy ha sido un poquito menor el tiempo. Quiero compartirles, estamos queriendo, todavía nos hacen falta unas sesiones adicionales. Estas próximas semanas estamos teniendo la disyuntiva que los jueves yo tengo algunos compromisos a partir del próximo jueves. Así que lo que estamos planteando es que nos podamos reunir los domingos en la tardecita, tarde-noche, aproximadamente en un horario de 6, 7 y aprovechar por lo menos 1 hora y media. Entonces quería plantearles esto, aún inclusive en el calendario salió ese horario, porque, bueno, para mí prácticamente el único día disponible que me queda son los domingos. ¿Cómo veríamos, amados hermanos, que podamos abrir un espacio de tiempo los domingos en la tarde?
6:30, 7 de la noche, utilizar 1 hora, hora y media para poder avanzar con las sesiones que nos hacen falta. ¿Qué tal ven esa posibilidad, amados hermanos? Yo sé que los domingos, bueno, tenemos actividad de iglesia y también pues llegamos a casa a atender otras cosas. Quisiera tratar de medir un poquito cómo usted considera. Si usted ve bien, póngame nada más en el chat OK, o me abre el micrófono y me confirma que está bien. Porque por ahora es el horario factible. La próxima sesión no sería este próximo domingo, sino que sería el domingo siguiente, domingo 12. Domingo 12, y creo que en el calendario aparecía 7 de la noche. 7:30, pero aún podríamos hacerlo un poquito más temprano, tal vez a las 7. Así que queriendo pues cerrar, porque estamos casi en la recta final, las últimas 3-4 sesiones de la clase, del taller, quisiéramos tomar en cuenta eso. Así que le animo para que ya el otro jueves no se vaya a conectar, porque no vamos a estar conectados, sino que vamos a estar el domingo 12. Y durante unos cuantos domingos vamos a estar continuando con el curso. Así que anote, domingo 12, y en el calendario que envió Bielquita está anotado eso. Próximo domingo, 10 de la mañana, tenemos nuestro programa en el Parque Natural Metropolitano, canasta de amor, llevar comestibles, aún asuntos de escuela podemos llevar para los niños, para regalar a algunos niños. Llevemos este domingo tenemos un tiempo especial para orar por los chicos que entran a la escuela, al colegio o a la universidad, y queremos estar recogiendo también útiles escolares para poder distribuir entre alguien que necesite. Así que si se acuerda, esta semana en medio de hacer el súper, de llevar algunas de estas cositas, sería de bendición. Así que les animamos, les motivamos para el fin de semana. Esta semana vamos a estar revisando algunas de nuestras anotaciones. Quisiera que el domingo 12 podamos tener alguna pregunta o reafirmar algún concepto que hasta aquí hemos hablado, porque ya vamos a entrar a hablar de el tercer paso, que tiene que ver con la aplicación. Así que les animo para que podamos, si el Señor lo permite, vernos el fin de semana, coordinarnos, programarnos para estar juntos y alabar al Señor como comunidad este próximo domingo en el Parque Natural. Oramos al Señor. Hermana Elba nos dirige en oración y terminamos nuestro tiempo de hoy. Sí, ayer hubo estudio bíblico, César, tuvimos estudio bíblico, hubo un grupito de hermanos conectado, así que tuvimos nuestro tiempo. Iniciamos la sesión, creo que es 14, que habla sobre la expiación. Así que iniciamos ese tema ayer miércoles. Hermana Elba, nos dirige en oración. Sí, pastor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque ese plan perfecto que has hecho para cada uno de nosotros, mi Dios, sabemos que lo vas a cumplir. Gracias te damos, Padre, porque día a día, Señor, aprendemos más de ti para poner en práctica, Señor, todo lo que deseas, mi Dios, que nosotros hagamos para la gloria y para la honra tuya. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des una noche placentera en la cual podamos descansar nuestros cuerpos. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano, mi Dios, y que nos des, Señor, esa sabiduría y esa inteligencia de lo alto, mi Dios, para poder aprender cada día más de ti, Señor. Gracias te damos, bendice sus hogares, bendice a todos nuestros hermanos y a aquel hermano que está en quebranto de salud. Padre, visítalo, mi Dios, y levántalo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Y bueno, si el Señor lo permite, nos estamos viendo el fin de semana, así que aproveche este